parte conceptual y una parte muy específica de lo que está ocurriendo ahora mismo. Le traje esta grafiquita que nos dice cómo está la energía en el mundo, qué se está generando ahora en el mundo. Es la matriz general, pero nos da una idea. Voy a tener que usarme, yo creo. Ok, está bien. Entonces aquí yo le quiero resaltar cosas específicas. Por ejemplo, el carbón. Como hablaba el ingeniero Manuel San Pablo, el carbón desde mucho tiempo ha sido un pilar en la generación de energía. Hoy día es el combustible que más energía eléctrica produce a nivel mundial. Está en el orden del 37%. Entonces, ese es el elemento clave que le quiero señalar de la matriz eléctrica mundial. Luego veremos la de nosotros. También que con combustibles líquidos, petróleo, gasoil, se produce a nivel porcentual muy poca electricidad a nivel mundial. Estamos hablando del orden del 4%. Esos dos elementos son clave. Igual tenemos el porcentaje de energía en gas natural, que siempre está por el 25% a nivel mundial, y tenemos una buena participación de la nuclear. Pero yo quería quedarme con esos dos puntitos. Y vemos entonces esta gráfica que la acompaña, que es una tendencia que se ha mantenido básicamente por todos los últimos años. El carbón ha tenido una ligera, vamos a decir, reducción. Hablemos de 2012. Este número estaba por los 42%, ahora está en 37%, pero aún es el combustible que más energía eléctrica produce. En cuanto a los renovables, ese componente que veíamos ahí de renovable incluía hidroeléctrica, decía un 24%, pero incluía un 17% de hidro a nivel mundial, siendo entonces 3.5% a nivel eólico y a nivel solar cerca del 1%. Estos son promedios, pero es bueno entenderlo para luego cuando nos miramos nosotros hacia adentro poder comparar, básicamente. Aquí yo le grafico entonces las diferentes plantas de la República Dominicana. Esta es una gráfica hecha de la publicación de la semana pasada del organismo coordinador, para que tengamos una idea de cómo están los costos. Esto es costos. Lo que hacemos nosotros es que buscamos la planta que produce a menor costo y la ponemos de primera. Luego la segunda planta se la sumamos y va subiendo la oferta va subiendo hasta que tenemos una oferta, digamos, completa. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos despachamos? Se va despachando la unidad más barata hasta que llega la última. Pero de esta curva, que es un poco amplia y especializada, ¿qué es lo que yo le quiero mencionar a ustedes? Que los primeros 870 megavatios tienen un costo, no precio, no valor a que nos vende a nosotros, lo que le cuesta, costo de operación, costo de combustible más costo de operación y mantenimiento. Tienen un costo que ronda los 5 centavos. ¿Ok? Entonces, los primeros 874, su costo ronda los 5 centavos. Pero los siguientes 1000 megavatios, su costo se duplica, ronda los 10 centavos. Entonces, ya ahí vemos que nosotros pudiéramos, por ejemplo, tener solo plantas que cuesten 5 el costo, pero tenemos el doble que cuesta 10. O sea, es una situación que tenemos en el sector eléctrico. Y si seguimos aumentando, tenemos unos 200 megavatios al final, que costaría 15. Entonces, eso también nos refleja de que cuando hemos escuchado que hay plantas que venden más caras que otros, no es que es un dinero que ellos se lo echan a los bolsillos, es que son plantas que usan un combustible más caro, tienen que comprarlo, tienen una eficiencia de acuerdo a su tecnología y ahí tienen unos costos reales que tenemos que cubrir. Entonces, por eso nos grafica a nosotros algo. Nosotros que sabemos mucho de integrales y de áreas, si nosotros estuviéramos comprando solamente energía que tuvieran en este rango, tuviéramos un área mucho menor, entonces tuviéramos unos costos totales mucho menores. A eso que andamos nosotros aspirando. Desde la sede estamos trabajando fuertemente para aplanar esta curva y generar un ambiente de competencia, que eso va a requerir que muchas de estas plantas que usan un combustible costoso, son plantas de buenas condiciones, de buena eficiencia, puedan convertirse a gas natural cuando tengan la oportunidad. O sea, ese es parte del trabajo. No se trata de que alguna planta de estas que están en buenas condiciones desaparezcan, sino que podemos también motivar para que se puedan convertir. Aquí entonces caemos a la matriz eléctrica dominicana, en donde en este lado tenemos la capacidad instalada, cuánta potencia tenemos de cada una, y de este lado, cuánta energía se genera por cada tipo.
Igualmente, yo les voy a mostrar los elementos que quiero que vayan siguiéndome. Como le hablaba al ingeniero Manuel López ahorita, tenemos muchos motores de combustión interna y tenemos algunos ciclos combinados que usan combustible líquido. Y básicamente, este porcentaje de generación con combustible líquido se ha ido moviendo. En un momento tuvo un 50%, después el 45%, ya para este año andamos cerca de un 35% por el aumento del gas natural y también el incremento de algunos proyectos renovables. Pero todavía es un valor alto si comparamos que en el mundo promedia un 4%. En carbón, nosotros tenemos instalado un 8.8%, pero en producción real, en energía, tenemos cerca de un 14%. Ahí estamos por debajo. En gas natural tenemos un valor bastante importante, 35%. Ha estado entre 26 y 35, vamos a decir, últimos 10 años. Y en hidro tenemos 12%. Entonces es una matriz que lo que se requiere, básicamente, es nosotros poder, vamos a decir, tener un combustible que pueda competir con el petróleo y o reducimos esta matriz, sea por una conversión o por aumentar en gas natural o en carbón. Entonces, ¿qué se ha estado haciendo para trabajar en eso? ¿Qué se ha estado haciendo? Estamos hablando de que al mercado, al sistema eléctrico, se han ido agregando ya proyectos de generación y otros que se están construyendo por el orden de 1.282 megavatios. Son proyectos concretos que representan un aumento de la capacidad de generación de un 50%. Ok, solamente, o sea, si nosotros estamos agregando 1.282 y aunque tenemos cerca de 3.000 megavatios disponibles, pero efectivos, pudiéramos estar hablando de cerca de 2.400, por ahí más o menos, efectivos que están siempre disponibles, porque las hidro, aunque tengamos cerca de 590, no la podemos despachar 24 horas, por ejemplo. Entonces, estos proyectos que están entrando o que han entrado ya, importante, el de gas natural del cierre del ciclo de AES en Los Minas, 114 megavatios. En proyectos renovables se han contratado o promovido proyectos privados por un orden de 440 megavatios. Muchos de ellos, vamos a ver, que ya están en servicio, otros están cerca de entrar y otros van a entrar por el 2020-2022. Pero en general, estamos hablando de que a un sistema que está por los 2.400, solamente de renovables, le estamos inyectando, adicional a lo que hay, 440. Y igualmente le voy a mencionar 2 o 3 páginas sobre Punta Catalina, que es donde yo trabajo y tengo bastante cosas que decirle de eso, trataré de dedicarle algunos 2 o 3 minutos. Entonces, en cuanto a los proyectos renovables, estos que están acá en amarillo, son proyectos que han entrado, esos son los que están ya funcionando. Bueno, tenemos San Pedro Bioenergy, que es un proyecto biomasa, tenemos Monteplata Solar, tenemos aquí Larimar 2, todos estos son proyectos que están disponibles, pero a estos proyectos se agregan proyectos que están en construcción ahora mismo y que tienen fecha de entrada, una mayoría de ellos en el 2019. Ok, entonces, estos proyectos que yo les estoy hablando son proyectos concretos que ya están trabajando. Hay algunos proyectos, que aquí lo tengo aparte, 3, que su fecha de entrada no está para 2019, sino sería 2020 o 2022, están programados. O sea, entonces, eso es lo que está ocurriendo con las renovables. Estamos hablando de proyectos solar, proyectos eólicos, que se han estado promoviendo en esta etapa, acumulando una cantidad de 440 megavatios. Igualmente les quiero hablar un poquito rápido en 5 páginas que les traje de Punta Catalina. Punta Catalina son 2 unidades de 376 megavatios. Son unidades de carbón pulverizado completas, que tienen su puerto, tienen su estación, todos los equipos que hacen falta para funcionar. Son unidades, vamos a decir, modelo en cuanto a la confiabilidad de la planta. Me refiero que el diseño aporte para que la planta se mantenga en línea la mayor parte del tiempo. Son unidades que están diseñadas con mucha flexibilidad. Por ejemplo, cada sistema de molinos, por ejemplo, el sistema de combustión tiene 4 y con 3 puede funcionar. Es una planta que en la caldera y la turbina fue diseñada para poder trabajar, vamos a decir, en carga pico, o sea, variando su producción
cómo deben ser las plantas hoy día. Las plantas del pasado podían ser plantas de carga base, y así la diseñaban. Si usted la arrancaba mucho, la planta iba a sufrir mucho estrés mecánico y va a fallar. Esta planta ya fue solicitada, fue construida con materiales que le permiten variar su carga, su producción, para poder, vamos a decir, combinarse con la producción variable de los proyectos renovables. Es un tema muy importante, que toda unidad nueva, que sea térmica, que viene a soportar, sea flexible, además de que sea eficiente. También es una unidad que tiene tecnologías diversas. Les traje algunos comentarios, por ejemplo, toda la instrumentación de la planta, todos los elementos de medición para que sea el control de la planta, es triple. Cada medición de temperatura nosotros tenemos 3 medidores, y la lógica digital trabaja con el promedio. Cuando un elemento de estos se sale del promedio, da una alarma y lo saca de la decisión y sigue funcionando con 2. Eso es todo lo que sea medir nivel, presión, temperatura. Tiene mucha tecnología. Todos los equipos principales que pueden hacer que la planta falle son 3 de cada uno. La bomba de agua de alimentación, las bombas de agua de mar, todos son 3 de cada uno, 2 funcionando y una bomba en reserva. Entonces no lo quiero cansar mucho con esto, porque son muchas cosas que le puedo mencionar. De todas formas, a la asociación yo le tiendo una invitación, que en algún momento que coordinen podemos hacer una visita ampliada y podemos entrar en más detalle para concentrarnos en el tema de hoy día. Entonces, a nivel ambiental, no quiero dejar ese tema de la planta. Esta planta fue diseñada no por las normas locales. Aquí nosotros tenemos unas normas locales para cada parámetro, sino que nosotros, por un tema de acceder al financiamiento, se diseñó con valores menores a las emisiones del Banco Mundial, de la IFC, menores. Por ejemplo, en cuanto a óxido nitroso, en una planta que fue construida bajo la norma local, puede estar en 750, e internacional 510, nosotros estamos en 400, por debajo. Óxido nitroso, pudiéramos tener 2000, nosotros estamos menos de 400. Ok, entonces, esta es una planta de bajas emisiones. En cuanto a particulado, que pudiéramos tener 120, una planta cualquiera que podamos haber construido con esta norma. Esto es para planta nueva, incluso las actuales tienen valores superiores a esto, pero esta de Punta Catalina está hecha con emisiones bastante bajas. En mayoría de los parámetros están 4 veces por debajo de la norma local y varias veces por debajo también de la norma internacional. En cuanto a dióxido de carbono, es una planta eficiente también, que tiene, vamos a decir, cerca de un 20% por debajo en emisiones de una planta estándar. Esta es una planta que está coincidiendo su parámetro en los rangos para subcrítica y para supercrítica. O sea, el banco tiene unos rangos para financiar plantas supercríticas, y esta planta tiene emisiones nominales que entran en ese rango. Entonces, ¿cómo viene moviéndose el sistema eléctrico nacional con esta entrada de estos proyectos renovables y Punta Catalina? Se ve fácil en la gráfica. Aquí está la energía instalada, la capacidad instalada, y aquí la energía producida. Cuando entre Punta Catalina aquí, 2019, vamos a tener un aumento en el carbón, y también vemos que los proyectos renovables están dejándose ver ya. Nosotros estamos trabajando en la sede con la distribuidora, la superintendencia, para empezar a construir el proyecto de 2022-2023, porque el sistema eléctrico está creciendo, la demanda no se detiene, está aumentando cerca de 100 megavatios anuales. Entonces, cada 4 años hay que hacer 400 megavatios mínimo. Entonces ya estaremos pronto iniciando un proceso para agregar 600 megavatios por lo menos en gas natural, hacer una licitación pública internacional, y esa planta debe entrar en el 2022-2023, porque si no, ahí quedaríamos de nuevo con déficit de generación. Entonces podemos ir avanzando, la gráfica está un poquito clara. Y aquí yo le traje un análisis a nivel de dióxido de carbono, a nivel de un gas que tiene un efecto invernadero, cómo estos proyectos resultan a nivel de emisiones. O sea, Punta Catalina, estos proyectos que entró de DPP en esta época, y los proyectos renovables tienen una capacidad que la hemos mencionado, y cuando vemos su factor de despacho, cada uno va a tener una cantidad de emisiones. Entonces, y una energía generada. Cuando yo calculo
¿cuánto será el factor de toneladas de CO2 por megavatio? Vemos que estamos inicialmente con este proyecto presentando un factor de emisiones que está en el promedio del parque de generación. Este parque de generación tiene un factor de emisiones que no es muy alto, porque tiene mucho gas natural, tiene hidro, tiene energía generada con petróleo, que tiene un factor de emisiones, digamos, 0.72, 0.75. Entonces, al final, los proyectos que nosotros estamos agregando combinados también tienen un factor de emisión en ese mismo rango, pero tiene la ventaja de que me están dando la sostenibilidad económica, me están dando la oportunidad de tener un sistema con energía suficiente para eliminar los apagones, ahorrar un promedio de 450 millones de dólares anual a la distribuidora, a la CDE, al Estado Dominicano, y eso nos va a dar entonces la fortaleza para licitar esa planta de gas natural del futuro, y cuando esa entre, le estoy haciendo una proyección aquí, fíjate como ya el factor de emisiones bajaría. Cuando nosotros pongamos ya la de gas natural aquí de 600, entonces ya el factor de emisiones tiene una tendencia directa a la baja, que es lo que nosotros hemos diseñado en nuestro plan. Entonces, ¿hacia dónde miramos en el futuro? Mirando hacia 2030, ¿qué es lo que nosotros entendemos que tiene que pasar aquí? Todos sabemos que los montos de inversión en proyectos renovables se están reduciendo, o sea, los costos de instalación de proyectos solares se han reducido, se están reduciendo continuamente, tanto que se espera que para cerca de 2022-2023, el costo del kilo en energía solar puede estar cercano al carbón y al gas natural, o sea, ya no sería un kilovatio hora que nos va a salir a 12 o a 13, sino que pudiera estar entre 8, 8 y medio. Entonces, todos estamos apuntando para allá, para poder aprovechar esos proyectos renovables cuando la tecnología nos lo brinde. Y entonces, hacia 2030, nosotros tendríamos un crecimiento continuo de los proyectos renovables según la demanda lo vaya requiriendo, lo cual es importante. O sea, vamos a tener un sistema, como ven, que va a ser con una base de carbón, una base de hidro, la parte que tenemos, gas natural y en crecimiento siempre la energía renovable. Esto le da muchos retos al sistema eléctrico. No es sencillo decir, yo quiero energía renovable. Como bien también mencionaba San Pablo, los proyectos renovables tienen algo, están en zonas específicas. Tenemos mucho viento por Barahona, tenemos mucho sol allá por Montecristi, Puerto Plata, tenemos en Monte Plata y en Puerto Plata. Es por zona. Entonces, cuando estos proyectos empiecen a crecer, vamos a tener que tener líneas de transmisión con capacidad suficiente para poder evitar, vamos a decir, temas de estabilidad en el sistema eléctrico. Esto es importante. O sea, cuando el OCE hace los modelos de los proyectos, no solamente ve que el proyecto localmente, digamos, no tiene un problema de estabilidad, sino que cuando nosotros vemos que una planta la paramos en Barahona por costo, bueno, Barahona se quedó sin la generación local y posiblemente el voltaje baja. A eso me refiero, que uno de los temas aquí es que sea apoyada ETED con los recursos suficientes para que sea adelante y vaya fortaleciendo el sector eléctrico. Yo pongo que uno de los puntos clave es que todos esos proyectos entonces tengan el esquema de N-1, que no sea una sola línea radial, porque cuando empiecen a crecer entonces van a empezar a crear inestabilidad. Y que todos los agentes puedan cumplir con el pago a tiempo y oportuno a la ETED. La ETED tiene todo el reto de aquí para adelante. O sea, todo el mundo va a querer poner su proyecto, la ETED va a tener que responder. Entonces, eso hay que entenderlo. Si queremos tener renovable, necesitamos una ETED sólida. Entonces, conclusión, entonces, yo entiendo que se están dando los pasos firmes para nosotros poder corregir los defectos que tiene el sistema eléctrico nacional. Es un sistema que, lo primero, que no abastece el 15% de la energía que requiere la gente. Es un sistema que está produciendo con altos costos y tenemos una tarifa que requiere ser estudiada y modificada, porque a nivel de una universidad, de una fábrica, los costos que
utiliza de la tarifa son, vamos a decir, el renglón más alto. Entonces nosotros tenemos mucha demanda de la parte comercial, de la parte industrial menor, para poder modificar un poco esas tarifas. Y estos proyectos, todo lo que estamos mencionando de manera integral, tienden a crearnos las condiciones para poder tener un sistema eléctrico en el mediano plazo estable, ambientalmente sostenible y con un costo promedio mundial, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, estamos siempre a la orden.